Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos a un webinar más de Petra Operadora. Me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos agentes de viajes que nos acompañan durante todos estos webinars que tenemos en Petra Operadora. Y hoy andamos de manteles largos. Tenemos la presencia del doctor Francisco Madrid Flores. Una disculpa. Con la presencia del doctor Francisco Madrid Flores, que de verdad le damos la bienvenida y de verdad muchísimas gracias, doctor, que nos acompaña el día de hoy a estos webinars de Petra Operadora con todos nuestros amigos agentes de viaje, y no solo amigos agentes de viaje, sino gente del sector turístico que nos acompaña el día de hoy. Hoy vamos a tener una plática donde hablaremos del turismo, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, va a ser algo bien interesante. Quiero empezar a saludar a nuestros amigos agentes de viajes que se conectan el día de hoy con nosotros. Quiero saludar al presidente de SCOL, muchísimas gracias. A Gustavo Bolio, que nos acompaña el día de hoy. Saludos, Roberto. A Raúl Muñoz, desde Aguascalientes. Gracias, Raúl, que nos acompañas el día de hoy. A Viajes Click, gracias por acompañarnos. A María Luisa, gracias María Luisa por acompañarnos. Un gusto saludar al profesor de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Maribel, gracias por acompañarnos. A Dalit Tour, Jesús de Viajes Aventur, gracias por acompañarnos. A Claudia Mata, muchas gracias Claudia desde Irapuato, gracias por acompañarnos a este seminario que sin duda va a ser muy interesante escuchar qué es lo que está pasando hoy y hacia dónde vamos en materia turística. Estampas turísticas, Norma, gracias por acompañarnos, muy amable. Saludo a todo el equipo de Petra Operadora de las diferentes oficinas, Salvador Luna desde Puebla, Jonathan Martínez desde Monterrey, a Viri y a Sergio desde Guadalajara, a toda la oficina de la Ciudad de México, a Patti Romero desde Mérida, Yucatán, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, presidente, te mando muchos saludos, gracias por acompañarnos. También quiero saludar a todos nuestros amigos, como saben, transmitimos en dos plataformas, en Facebook y en Zoom. Saludo a todos nuestros amigos de Facebook y cualquier pregunta, por favor, les pediría a todos que nos las vayan apuntando y al final con el doctor estaremos respondiendo todas las dudas que tengan todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Enrique Ságel también, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Norma Pérez, gracias por estar con nosotros, estimada Norma. Quiero decirles a todos que antes de entrar ya a este webinar con el doctor, les quiero decir que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Petra Operadora, en Instagram estamos como Petra Operadora, en Facebook estamos también como Petra Operadora, en nuestro canal de YouTube Petra Operadora, y decirles que ahí durante todo este periodo que llevamos de 1 año y semanas, hemos tenido todas nuestros webinars ahí grabado. Creo que puede ser una biblioteca virtual bien importante para todos ustedes que les pueda servir. En nuestra página web www.petra.mx, donde podrán bajar todos nuestros folletos, todas nuestras promociones que tenemos, y los amigos agentes de viajes que todavía no están inscritos a nuestro WhatsApp, se los comparto. Es el 55 13 99 46 08. ¿No? Y ahora quiero leer una pequeña reseña del doctor Francisco Madero, que nos acompaña el día de hoy. Doctor en Turismo cum laude por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada por la misma institución. Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Cursos de Planificación y Marketing Turístico en la Organización de Estados Americanos. Licenciado en Turismo con especialidad de Planeación y Desarrollo Turístico por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. A lo largo de 23 años ha ocupado diversas posiciones en la Secretaría de Turismo de México, entre las que destaco la Dirección General de Turismo Interno, Director General de Desarrollo de Productos Turísticos, Director General de Política Turística, Subsecretario de Promoción, Subsecretario de Política de Promoción, Subsecretario de Planeación y Subsecretario de Operación. Fungió como representante regional para América de las Organizaciones Mundiales de Turismo, la OMT,
con base en Madrid, España, durante 2 años y fue presidente del Comité de Estudios de Mercado de la misma organización por 6 años. Ha dictado más de 350 conferencias en más de 20 países y ha sido consultor para el BID y la OMT, la European Travel Commission y recientemente del ministro de Turismo de Arabia Saudita. Es autor de una treintena de publicaciones académicas, entre las que se cuenta 4 libros. Ha sido invitado para participar como editor asociado de la segunda edición de Encyclopedia of Tourism, siendo el único mexicano en este grupo académico de alto perfil mundial. Fue galardonado con la presea al Liderazgo Turístico 2015, otorgada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico en reconocimiento a su liderazgo en el sector. De igual forma, en el año 2000 recibió la presea Lázaro Cárdenas como egresado distinguido del Instituto Politécnico Nacional y en el 2012 fue otorgado el Premio Nacional de Educación Turística. Durante 12 años dirigió la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac de México, de la que se mantiene como profesor de posgrado y licenciatura, y desde el 2020 encabeza el Centro de Investigación y Competitividad Turística Cicotur de la misma universidad. Es titular de la sección Un enfoque al turismo en el programa de radio Enfoque Primera Edición. Escribe la columna En Clave Turística en el periódico Universal. Profesor, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad estamos muy contentos de que nos platique un poquito dónde estamos hoy en el sector turístico, hacia dónde vamos, y de verdad le damos la bienvenida a que nos acompañe el día de hoy. Gracias, buenos días. Gracias por la presentación. Agradezco mucho la invitación de Petra, de Roberto y de Pepus para platicar esta mañana con mucho gusto sobre pues, este momento tan difícil que nos ha tocado enfrentar y qué podríamos esperar en las próximas semanas. Tienen ya ahí la presentación. Vamos a tomarnos unos 25 o 30 minutos. No quiero yo, digamos, llenarlos de datos. Sobre todo querría más bien comunicar un mensaje, yo diría, de moderado optimismo en la parte final, sin dejar de desconocer lo que ha sido esta contingencia de salud para pues, la humanidad y también, ¿por qué no?, por supuesto, para el turismo en el mundo, ¿no? Tienen ustedes en la pantalla la cuenta de Twitter de Cicotur, mi cuenta de Twitter. Los invito a seguirnos. Está también ahí la página de internet donde pueden ustedes consultar todos los trabajos que realizamos, las publicaciones, la información. Me parece que hay materiales que les pueden ayudar a ustedes en sus tareas cotidianas. Para el día de hoy lo que he preparado son 4 temas. Primero, y ustedes disculparán, pues un anuncio a nuestros patrocinadores, porque aunque cada vez más es conocido este Cicotur Anáhuac, este Centro de Investigación y Competitividad Turística, pues me parece que algunos de ustedes probablemente no estén al tanto de lo que hacemos, entonces tomaría un momento para presentarnos en sociedad. Después un poco qué es lo que ha significado la pandemia en el mundo y especialmente el impacto en el turismo mexicano. Luego una reflexión sobre este tan traído concepto de la nueva normalidad y del turismo, y cerrando, digamos, con lo que llamamos nosotros la esperanza de esta industria turística. Sin más, entonces, nosotros pensamos y tenemos mucho tiempo estudiando la actividad turística en nuestro país. Y cuando digo estudiar la actividad turística, no es solamente ver la información estadística, que lo hacemos, sino es tratar de descifrar qué es lo que está atrás de esos números. Y lo que nosotros hemos encontrado es que, siendo tan importante como es el turismo para México, pues no debería haber duda sobre este papel fundamental que desempeña nuestra actividad para la economía y para la sociedad mexicana. Sí, como dicen las cifras oficiales, generamos casi el 9% de la economía. Sí, hasta antes de la pandemia
había 4.2 millones de personas empleadas en el sector. Sí, hacemos toda la diferencia en balanza de pagos por el papel tan importante que tiene el turismo en captación de divisas, cerca de 25 mil millones de dólares hace algunos años, hace 2 años apenas, una cadena de proveeduría de más de 60 mil millones de dólares. Y no solamente la parte económica de la que les podría hablar hasta que nos aburriéramos, pero también especialmente de cara a un gobierno como el que hoy existe, que legítimamente ganó en las urnas con una consigna de defender los temas sociales, pues el turismo hace también toda la diferencia en materia de combate a la pobreza y a la marginación, de la única manera que se puede hacer, que es generando riqueza, ¿no? Nuevamente tenemos muchísima información de este tema. Por cierto, estamos preparando una publicación especial, pero tan solo poner sobre la mesa algunos ejemplos, ¿no? Somos, y ya por eso casi deberíamos tener un trato singular, especial, privilegiado, la primera industria que más empleo proporcionalmente da a los jóvenes. Un poco más del 20% de quien trabaja en turismo tienen menos de 24 años. Es decir, estamos hablando de unos entre 800,000 y 1,000,000 de personas que serían ninis si no tuviéramos la actividad turística. Somos la segunda actividad que más empleo le da a las mujeres. El 57% de quienes se emplea en esta industria es el sexo femenino. Esto es 1.5 veces más que la media nacional, la segunda actividad que más empleo da a las mujeres. Y también, eh, como decíamos antes, el turismo genera riqueza. Y de esta manera, al generar riqueza, pues combate la pobreza. Las entidades turísticas tienen una proporción mucho menor que el resto en materia de personas viviendo en pobreza. Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, que tienen este perfil fundamentalmente turístico, pues tienen una población en pobreza por abajo de la media nacional, que es el 42%. En Baja California Sur, por ejemplo, solo el 18%, en Quintana Roo, 27%. Y también los municipios turísticos tienen una condición de marginación más reducida que todos los municipios del país. En tanto, todos los municipios del país tienen marginación muy alta, alta y media, 2/3 partes. Los municipios turísticos solamente están en este tipo de marginación un 30%. Ahora bien, si el turismo es tan importante como nos indican estos datos, ¿por qué no actuamos en consecuencia? ¿Por qué hoy en la pandemia esta industria tiene que sufrir lo que está sufriendo? ¿Por qué no hay ayuda a los empleados? ¿Por qué no hay acciones públicas más claras, más vehementes? ¿Por qué no está el turismo, digamos, en la agenda, ¿no? Nosotros creemos que este es el gran problema, ¿no? Y por esa razón nació Psicotour, pues hace 15 meses. Hoy cumplimos justamente 15 meses de existencia. Psicotour, Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac, México, pues nace con esta vocación de ser un centro de pensamiento, un centro de inteligencia, un think tank, basado en una universidad, soportado en una alianza con las empresas, con el sector privado y especializado en turismo. Somos completamente diferentes que cualquier think tank en el mundo, pensamos nosotros. De hecho, la Organización Mundial de Turismo sigue lo que venimos haciendo porque seguramente seremos un ejemplo mundial de cómo interactuar desde nuestra trinchera para generar mayor visibilidad al turismo, porque ese es justamente nuestra razón de ser, es posicionar, contribuir a posicionar con mayor claridad el turismo en la agenda nacional, al tiempo de generar información relevante para una mejor toma de decisiones. Y aquí no es que no haya información económica, social, digamos, estadística sobre el turismo, la hay, y ya les he compartido algo. Nosotros creemos que ese no es el problema. El problema es que no hemos logrado traducir la información en una narrativa convincente, atractiva, seductora,
de esto. Y, digamos, nos encontramos que como México es un país que tiene una gran riqueza turística, que como México está habitado por personas como ustedes, como yo, que somos muy simpáticos, porque estamos cerca de mercados emisores importantes, pues digamos la gente, la sociedad, los estamentos públicos piensan, voilà, somos turísticos. Y eso no puede suceder en automático. No sucede el turismo por generación espontánea, así no son las cosas. Necesitamos convencer a la sociedad, convencer a los estamentos públicos de que esta actividad es tan importante como es y que por lo tanto merece mucho más atención en la agenda diaria. El turismo es nota de primera plana en los medios solo cuando hay malas noticias y ni siquiera eso, porque en estas épocas pues no estamos todos los días en la primera plana de los periódicos o en los noticiarios de televisión o de radio. Finalmente, digamos, nuestro lema, nuestra divisa en Psicotour es entonces, pasemos del dato al relato de la importancia del turismo para convencer a la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de múltiples publicaciones que desarrollamos. Ciertamente, además de analizar y de proponer esta narrativa, también somos muy propositivos. No nos quedamos en señalar lo que está mal. Damos ideas todo el tiempo. Esto que ven aquí en pantalla, pues son publicaciones que hemos hecho en los últimos meses que llaman la atención sobre la situación de la industria y que proponen pues un qué hacer para poner al turismo en la agenda. Estas publicaciones, policy papers, estudios de mercado, documentos de coyuntura, salen prácticamente en promedio una a la semana y hacemos también pequeñas cápsulas de información, infografías, llamamos nosotros, donde ponemos un dato y un relato pues 3 o 4 veces a la semana. Ya les diré yo cómo pueden ustedes obtener esta información en la parte final. La pueden descargar, por supuesto, en nuestro sitio de internet. La pueden también consultar en nuestra cuenta de Twitter, en redes sociales. Y al final les voy a dejar el número del WhatsApp al que simplemente me mandan un WhatsApp, me dicen, soy fulanito de tal, fulanita de tal, quiero recibir, soy un agente de viajes, trabajo aquí, estoy en tal lugar y con muchísimo gusto a partir de ese momento los inscribimos en la lista de distribución. Hasta aquí esta naturaleza de Psicotour. Yo estoy seguro que ustedes conocen el impacto de lo que ha sido la pandemia y podríamos, digamos, ahorrarnos esta parte o hablar horas también sobre pues todo lo que hemos visto, todo esto que pues nos sacó de balance, no es algo que estuviéramos esperando, no es nuevo ciertamente, pero a nuestras generaciones pues no les había tocado una condición tan extrema. Pero a pesar de ello, sí que me da la impresión de que a veces perdemos la magnitud de lo que hoy estamos enfrentando. Hay una, digamos, especie de inercia, hay una especie de mantenimiento de las cosas que probablemente conscientemente tener la certeza de lo que está sucediendo. Yo hago este tipo de presentaciones con mucha frecuencia y me gusta mucho poner esta gráfica actualizada al día. Este es del día de hoy, el 15 de abril por la mañana, para recordar que el día de hoy en el mundo ha habido casi 140 millones de casos. 140 millones de personas se han contagiado y han sido diagnosticadas. Seguramente contagiadas hay muchos millones más. 140 millones. Y muy tristemente, seguramente mañana, pasado mañana, llegaremos a 3 millones de personas que han fallecido. Solo en Estados Unidos, por decir un dato, bueno, han fallecido más de 500,000 de personas. 500,000 de personas son más que todas las de Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial juntas. De ese tamaño es el impacto de las cosas. Y, otra vez, cada 2 días hay 1 millón de casos más en el mundo.
Se ha reducido mucho, ciertamente, la tasa de letalidad. Estamos muy cerca del 2%, pero sigue siendo un tema, digamos, que no podemos soslayar, por más que nos hablen de esta nueva normalidad, pues ahí está presente, ya está en tanto la Organización Mundial de la Salud no decrete el fin de la pandemia, tal vez en el mejor de los casos el próximo año, pues tenemos que aprender, primero, cómo vivir y segundo, prepararnos para lo que vendrá adelante. También, pues muy tristemente, pues hay que decir dónde está México. México es el 14º país con más casos. Bueno, somos un país que tiene más de 130 millones de personas. Somos un país que ha manejado muy mal la pandemia. Somos, por tal razón, el tercero que tiene más decesos, solo detrás de Estados Unidos y de Brasil. Y, digamos, yo creo que motivo de una gran vergüenza, somos el país que tiene la mayor tasa de letalidad en el mundo, pero además de lejos. En México, el 9.2% de las personas que se contagian de este coronavirus, que adquieren esta enfermedad COVID-19, fallece. Esto es mucho más que cualquier país, es prácticamente 3 veces más que Perú o que Colombia, 4 veces más que Argentina o que Chile. Y bueno, pues tenemos que reconocerlo porque seguirá un buen rato presente. ¿Qué ha supuesto esto para el turismo? Estos son los datos de México. Antes de decir los datos de México, creo que merece la pena recordar que el año pasado la caída de los viajes internacionales en el mundo fue del 79%. Es decir, perdimos más de 1.000 millones de viajes. Es verdaderamente una cifra descomunal. Y también hay que decirlo, no se han compuesto las cosas todavía en este 2021. En el mes de enero, la reducción de los viajes fue del 83%, más que el promedio del año pasado. En México específicamente, en el año 2020, la balanza turística se redujo prácticamente a la mitad. El Producto Interno Bruto turístico cayó 27%. Ustedes se acuerdan muy probablemente de que la economía mexicana, de que el PIB nacional cayó 8%, 8.5%. Pues el PIB turístico cayó 3.3 veces más. Y en el último trimestre del año, el PIB turístico cayó 6 veces más que el PIB de toda la economía. Esto supuso una caída del consumo turístico, tanto de los turistas internacionales que vienen a México como de los turistas que viajan dentro de México, equivalente a 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Es decir, más o menos 50,000 millones de dólares. Se han perdido, de acuerdo con nuestras estimaciones, entre 640,000 y 840,000 posiciones de trabajo. Y también el propio gobierno ha sufrido en carne propia una reducción de sus ingresos fiscales por esta caída del turismo de al menos 3,000 millones de dólares. Son, por supuesto, cifras que no tienen ningún precedente y de las que nos va a tomar algún tiempo recuperarlos. ¿Qué está pasando en este momento? Ayer y hoy hemos publicado 2 infografías con el comportamiento reciente. Cuando digo reciente me refiero al primer bimestre de este año comparado con el primer bimestre de los últimos años, de 2015, y vemos pues una caída muy grande todavía. No hemos visto pues la recuperación. En materia de turismo internacional, la caída es prácticamente del 61%. El mercado nacional, pues 3/4 partes es lo mismo. En el primer bimestre de este año, la reducción en el volumen de viajeros que llegan a cuartos de hotel, esa es la forma en que están midiendo esta variable, es de 53%. Entonces, pues que no nos extrañe que en el mejor de los casos nuestras ventas estén pues en ese nivel a la mitad, ¿no? Yo, digamos, desde el principio de esta pandemia, he escuchado
la nueva normalidad. Algunos países, por ejemplo, España, digamos, hicieron de esto una nueva bandera política y nos dijeron que estábamos viviendo una nueva normalidad. Nosotros en Psicotour no creemos que estamos viviendo una nueva normalidad. Nosotros creemos que vivimos una nueva anormalidad. Esto no es normal, de ninguna manera, y además no va a ser para siempre. ¿Cómo va a ser de aquí a 3 o 4 años? No tenemos todos los elementos, vamos a hablar un poco de eso, pero seguramente algunas de las cosas que hoy vemos van a modificarse también, ¿no? Y digamos, si nosotros hacemos una síntesis, vamos a encontrar que hay 3 razones por qué el turismo es tan afectado. Ya lo vimos en la economía, 3 veces más afectado que el conjunto de la economía. La primera razón es porque el mecanismo de defensa que han adoptado los países ha sido, ya sea de manera directa o de manera inducida, de manera restrictiva, la imposición de frenos a la movilidad de las personas, con estos confinamientos, en algunos casos obligatorios, insisto, en algunos casos una recomendación de quedarse en casa, como en México. Y si no hay movilidad, pues no hay turismo, así de sencillo. La segunda condición singular que explica el nivel de afectación al turismo, pues es la propia naturaleza de las personas que también como mecanismo de defensa, pues deciden quedarse en casa, hacer caso a esa recomendación, porque tienen miedo al contagio y modifican y posponen sus viajes, ¿no? Probablemente podemos decir, pues ya lo cancelaron, queremos pensar que en todo caso lo han pospuesto una buena número de ellos. Y después, seguramente, pues veremos una recesión global pues, muy significativa que también va a afectar el patrón de los viajes y de los viajeros. También, digamos, de una manera simplificada, en una abstracción, nosotros llegamos a la conclusión de que hay 3 momentos para identificar. Un primer momento hasta 2019, donde veníamos administrando la riqueza, donde amarrábamos los perros, como dicen por ahí, con longaniza, ¿no? Era una actividad boyante, en crecimiento, en expansión. En realidad, el tipo de problemas que teníamos era ya de la saturación de destinos. Luego, a partir de que se declara la pandemia el año pasado, febrero-marzo, entramos en un proceso de una actividad en crisis que vivimos hoy y que permanecerá todavía durante algunos meses más. Y más adelante, pues tendremos una actividad que deberá estar por renacer. Esa actividad boyante de la que veníamos hasta 2019 tiene que ver con lo que nosotros llamamos el segundo boom del turismo, y ahora les mostraré una gráfica que ejemplifica esto. Esta saturación de destinos y en algunos lugares, claramente en Europa, en Barcelona, en Dubrovnik, en Venecia, en Ámsterdam, cada vez más un rechazo de la población local hacia esas multitudes, hacia esas hordas de turistas que llegan durante el verano. Sin duda una transformación digital de la industria. Se estimaba que para 2024 más de la mitad de las ventas en turismo serían en línea. Un reto enorme de largo plazo que es la sostenibilidad de esta industria. Una situación diferenciada, digamos, por un patrón de edad, por un patrón generacional, un esplendor de los baby boomers, una emergencia de los millennials que están omnipresentes y unas primeras señales de los centennials con este tema del efecto Greta Thunberg, esta activista ambientalista sueca, cuyos pronunciamientos yo creo que bien fundados contrajeron hace un par de años el volumen de viajeros en Suecia de manera importante, de volúmenes por lo menos por la vía aérea, el papel de los influencers, digamos, en estas redes sociales, también incidiendo sobre los patrones de viajes y ciertamente, aunque nosotros no lo vemos tan de cerca, hacia muy adelante
digamos, en la velocidad de innovación en materia turística, en los volúmenes de crecimiento en materia turística, en el desarrollo tecnológico en materia turística, super aplicaciones que no tenemos todavía, en donde confluyen todos los servicios en una sola aplicación para poder tener una experiencia mucho más fácil de compra de viajes. Cuando digo segundo boom turístico me refiero a esto. Aquí está década tras década, desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuánto crecía el turismo medido en viajes internacionales. El primer boom turístico, pues son las primeras 2 décadas, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, los 50, los 60, donde el crecimiento, claro, después de digamos, una base muy pequeña, era muy alto. Hacia los 70 empieza a estabilizarse, pero se mantiene un crecimiento robusto, y 80, 90 en torno a 4.6, 4.5, y una caída importante, también las bases son más grandes, en la década pasada, perdón, la primera década de este siglo, porque pues, confluyeron el 11 de septiembre, la epidemia de SARS en Asia en 2003, que fue un golpe muy duro para la industria, más sensible en el continente asiático y en unos países, menos en México. En 2008, la gran recesión. En el caso de México, pues la epidemia de influenza también, de A1H1N1. En el caso de México, una exacerbación de los temas de seguridad y un crecimiento de 3.4%. Llama la atención entonces que la década que recién concluye en 2019, pues se observa un ritmo de crecimiento medio anual superior al de las 3 décadas previas, y por eso hablamos de este segundo boom del turismo, ¿no? Llegamos así a la actividad en crisis, a este tropezón monumental que nos tomó desprevenidos y que en los primeros momentos pues fue una emergencia, ¿no? Atendamos a los viajeros donde están, repatriémoslos, saquémoslos de donde están, y luego pues entremos en un proceso de una gran flexibilización en la gestión de reservaciones. Una enorme incertidumbre que se mantiene hoy en día, una especulación sobre el futuro, este discurso de la nueva normalidad, especular esto va a durar 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, ya menos se acaba. Una pérdida de confianza, yo creo que este es un rubro muy importante. Eh, en realidad nosotros creemos que la actividad en crisis se mantendrá hasta en tanto no se recupera la confianza del viajero. Un impacto brutal en las empresas y en el empleo. Pocas respuestas de política pública, especialmente en nuestro país. No es esta la generalidad de la actuación. Hay muy buenos ejemplos de cómo se está ayudando a las empresas en otros países, de cómo se están, digamos, generando ideas para atender la crisis turística, y probablemente la manera que, digamos, hemos tenido para gestionar todo esto ha sido el focalizar la atención de las empresas en el tema de los procesos sanitarios, como una santa respuesta, ¿no? Todo tiene que ver con garantizar, que además, por cierto, está bien fundamentada la idea, como más adelante lo vamos a ver. Y luego, bueno, pues diferentes supuestos de reactivación que no acaba por llegar, pero pues están ahí todo el tiempo presentes. ¿Cuál es la estrategia? Porque todavía nos quedan meses de esta situación. Probablemente ya podamos hablar de meses y no de años. Yo creo, y esta es la recomendación que hemos venido haciendo, pues activemos el modo supervivencia, o sea, entender que nos vamos a mantener un rato ahí y que hay que actuar, digamos, en consecuencia. No habrá una recuperación de un día para el otro, eso no va a pasar. Tenemos que mantenernos en contacto con nuestros clientes de manera afectiva, no presionándolos a que viajen probablemente todavía, pero sí, digamos, manteniendo esa comunicación, esta relevancia que debemos tener como gente que se preocupa de salud. Operar con capacidades limitadas. No digo nada nuevo, seguramente muchas empresas pues han tenido por la fuerza que recurrir a esto. Maximizar atención de protocolos sanitarios, también estoy seguro que ustedes han tomado estas medidas, y esto lo hemos insistido desde el mes de enero con poco éxito, pero
Estamos seguros de que, dada la importancia que tiene el turismo para México, dada el hecho de que somos el 9% de la economía, luego de que se ha superado la etapa de atender con las vacunas al personal de salud y a los adultos mayores, pues deberíamos poner al frente de procesos de vacunación a los trabajadores de la industria por ese efecto económico que representa. Vendrá más adelante una actividad por renacer. No estamos seguros de cuáles van a ser todas las claves. Tampoco estamos seguros de que todo vaya a cambiar. Yo creo que esa es una cosa muy importante. Si yo tuviera una cosa que recomendar, vayan con pies de plomo. No todo tendría por qué cambiar. ¿Por qué? Por la escala del fenómeno turístico de la que hablaremos más adelante. Esta actividad es enorme, ¿no? Entonces, aunque muchas personas sí van a cambiar sus patrones de viaje, en 2 o 3 años no necesariamente todos los cambios, algunos sí, todos los cambios, digamos, van a permanecer, ¿no? Evidentemente, lo que hará la diferencia y lo que supondrá, digamos, el final es en la medida que avancen los procesos de vacunación y que se alcance esto de lo que todo el mundo habla, que es la inmunidad de rebaño, ¿no? No es ciertamente el inicio de la vacunación el principio del final. Nosotros creemos que en todo caso es el final del principio, ¿no? Y ese final del principio, pues es esta etapa intermedia que seguimos viviendo y que tomará muchos meses, porque además de todo, en un fenómeno tan globalizado como es el fenómeno turístico, la simetría en la velocidad de las vacunas, de los procesos de vacunación, pues puede tener un impacto. Es, digamos, notable el ritmo que se tiene en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero no es el ritmo que se tiene en otras partes, y eso podría, digamos, afectar la velocidad de recuperación de la industria, ¿no? Y además, lo que sí hay que pensar también es que somos parte, somos habitantes de una posmodernidad, y eso sí que dicta cambios, ¿eh? La pandemia es diferente porque es parte de una posmodernidad. Para que nos entendamos, porque podemos hablar aquí de filosofía y de muchas cosas, posmodernidad es la época en la que habitamos. ¿Y cómo entendemos qué es esa época en que nos habitamos? Pues siempre lo ejemplifico y siempre logro que quede muy claro diciendo, yo soy de una generación que le tenía miedo a sus papás. Y hoy soy de una generación que le tiene miedo a sus hijos, ¿no? Eso es posmodernidad, ese cambio, digamos, de forma de ver las cosas. En digamos, nueva etapa que vendrá, ¿qué sabemos? Yo creo que sabemos poco y yo creo que hay mucho, digamos, a semejanza de un iceberg que está todavía bajo el mar. Nuestras primeras ideas son, sí, sí habrá cambios, pero otra vez, una parte importante, no menor, no tendría por qué cambiar por la escala, por el volumen, por lo que representa este negocio, ¿no? Entonces, bueno, les doy algunos datos de un estudio que estamos a punto de lanzar y que junto con Roberto estaremos presentando en el próximo mes de mayo. Les doy una probadita. En el pasado, cuando le preguntamos a las personas cuáles son los principales resortes que sigues para viajar, qué está en tu mente para escoger un destino de viajes, cuál es el principal atributo en tu último viaje antes de COVID, la gente dice, lo más importante que todo son las cosas que hay que hacer y ver. Y luego los servicios de calidad, ¿no? La pregunta la hicimos a final del año pasado. Yo estoy seguro que si lo hubiera hecho antes, ni siquiera hubiera aparecido el tema de higiene que aparece en quinto lugar, ¿no? No creo que la gente me lo hubiera contestado, pero bueno, había una gran sensibilidad al tema. Ese es el comportamiento del último viaje pre-COVID. Ahí están los otros materiales, ahí, los otros atributos. ¿Cuál es el comportamiento post-COVID? Pues ahora lo más importante, lo mucho más importante sobre todos estos atributos, lo que se volvió más importante, más protagónico es precisamente la higiene. Entonces, por lo menos en esta etapa de transición y en la primera parte de lo que será el nuevo turismo, sí que habría que esmerarse en estos temas que tomaron, digamos, más importancia. La higiene, la seguridad, los servicios de calidad. Ahí es donde los consumidores van a estar tomando, digamos, mucha atención para su toma de decisión. Es bastante claro también que habrá un cambio en función
generacional. Las personas, digamos, sesenteros, jóvenes ciertamente, pero sesenteros al final, están en este momento pensando que no necesariamente se van a volcar a viajar mucho más, ¿eh? Van a ir paso a pasito. Otra vez, eso es lo que vemos en este inicio de ese nuevo turismo. Probablemente cambie en un par de años. Eh, y mientras más jóvenes son las generaciones, pues las generaciones jóvenes son las que tienen más ganas ya de salir a viajar, como lo estamos viendo ya desde este momento, ¿no? Es bastante claro, hay un diferencial estadísticamente significativo por grupo de edad, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Los centennials son las personas que nacieron, digamos, para efectos de esta encuesta en el año 2000, 2001, 18, 20, 21 años. Millennials entre 20 y 40, generación X entre 40 y 60 y baby boomers mayores de 60, más o menos. Concluyo diciendo que, a pesar de lo que he dicho antes, y por favor, tomen nota de ello, pero no se queden solamente con ello, esta industria tiene y seguirá teniendo esperanzas importantes. El turismo es una actividad que está por renacer por una razón fundamental. Los viajes son parte del estilo de vida global, son parte de la canasta de consumo de las personas y hoy yo ya empiezo a notar que otra vez están yendo las personas hacia estos consumos. No tengan duda, hay grandes oportunidades en el turismo porque la dimensión de la industria no nos va a permitir derrotarnos, porque, y esto es bastante claro que se nota ya en Estados Unidos con el avance de la vacunación, hay muchas ganas de salir, de dejar atrás el confinamiento. Sí hay un reto de innovación, mucho ojo al mercado interno, que es por donde viene más la recuperación, y algunos segmentos menos afectados, viajeros de altos ingresos, gente más joven y algunos otros, sin perder de vista la visión de sostenibilidad. Les dejo 2 o 3 gráficas y con esto concluyo. Una muy buena es, esto es lo que el mercado mexicano piensa ya en la encuesta que realiza el INEGI sobre la confianza de los viajeros. Digamos, hay una parte, una pregunta que tiene que ver específicamente sobre cómo ven las familias mexicanas la posibilidad de viajar. Y la velocidad de crucero, la de esta respuesta, es por ahí de 30%. Cuando empieza la pandemia, cae a los niveles más bajos, abajo de 15%. Se empieza a ver una cierta recuperación a partir de septiembre, aunque se desacelera a final de año, pero el último dato de marzo ya es de 26.3%, que es una buena señal hacia el futuro. Este es un muy buen dato. De igual forma, esta es una gráfica que nos ha compartido Satmander, con quien estamos gestionando una alianza para monitorear cómo evolucionan las reservaciones. Y en estas 3 líneas, la línea naranja es Estados Unidos y la línea más azul verdosa es México. Estamos empezando a ver ya en los últimos días, apenas hace unos días, que ya los niveles de reservaciones empiezan a acercarse a los que teníamos en la precrisis. En Estados Unidos prácticamente ya están en ellos, en México un poquito atrás, pero claramente con una tendencia creciente. Mucha fuerza ya en las reservaciones en México, creo. No sé qué me pasó aquí. En el mercado nacional, pero también ya se empieza a ver muchas reservaciones del mercado internacional hacia nuestro país. Por mi parte, reiterarles el agradecimiento. Estoy a sus órdenes para preguntas. Por favor, llama su atención. Ahí está el WhatsApp, es mi personal, mi teléfono personal. Pónganme un mensaje, díganme su nombre, en dónde están y con mucho gusto a partir de ahora estarán recibiendo nuestras publicaciones sin costo, pues de manera rutinaria. Le agradezco nuevamente la invitación de Roberto y de Pepe y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Francisco. De verdad, si me puede ayudar a dejar de compartir la pantalla. Arturo, ¿te puedo molestar que pongas el celular del doctor ahí en los datos, en el chat que tenemos para que lo puedan tener la gente y lo pueda visualizar? Doctor, muchas gracias. Yo creo que una presentación
muy completa, lo felicito. Creo que son datos fuertes lo que estamos viviendo, entendiendo donde somos una industria tan prioritaria para nuestro país que generamos el 9% del Producto Interno Bruto y no vemos eso. No vemos de las autoridades dar ese beneficio al sector donde generamos tanto empleo, el sector turístico, donde generamos a las mujeres, como lo comentaba usted, que somos uno de los sectores más importantes donde emplean a las mujeres, donde a los nuevos jóvenes que están saliendo, donde generamos muchísimos empleos. Creo que eso es parte bien importante, las estadísticas que lo comentaba también, la nueva realidad, la nueva normalidad. Comparto con usted, ¿qué normalidad? Es una nueva realidad que estamos viviendo, bien complicada en el sector, donde hay muchísimas oportunidades, lo comenta, que no todo tiene que cambiar. Eso creo que es muy importante, todo eso no tiene que cambiar. Si hay cosas como la nueva moneda de cambio, es la seguridad que le podamos dar nosotros a nuestros clientes, a nuestros pasajeros, lo comentaba en las últimas láminas que usted tenía ahí. Creo que eso es uno de los puntos fundamentales más importantes, la seguridad que le podamos dar nosotros a nuestros clientes. No sé cómo ve usted eso. Yo creo que hoy ese es el nombre del juego, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos es que hay temas que se vuelven resortes importantes y que de inicio van a ser diferenciadores, pero después se van a volver, porque así funcionan las cosas, como requisitos. O sea, lo va a dar por sentado el cliente, ¿no? Yo ya no pienso que en enero, perdón, que hacia julio alguien compre un viaje porque es más seguro. Va a dar por sentado que si me lo estás ofreciendo tu agente de viajes, ya va a ser un viaje seguro. Y vamos a regresar otra vez a que lo más importante va a ser cosas que hacer, cosas que ver, lo que me he perdido en los viajes. Un tema que me parece muy importante, pues que ya no quise poner, pero que está ahí, es que acuérdense, esta es una mala noticia, pero que puesta en contexto tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes. México es un país de grandes contrastes, desafortunadamente. Ya les daba yo el dato del nivel de 43% de la población en niveles de pobreza. Eso hace evidentemente que ese 40, ese 50% de las personas no viajen. Pero las personas que están en los niveles más altos, los 2 deciles, como decimos, el 20% de la población, hace el 60% del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay un grupo de la población que a pesar de la crisis, van a seguir viajando y van a regresar con viajes. E incluso una parte de ellos, y esta es una cosa muy extraña, porque estuvieron tanto tiempo guardados en casa, tienen ahorro disponible. Gastaron menos en restaurantes, gastaron menos en los gastos del coche, no fuimos a la peluquería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, eso sumado a las ganas de salir, va a hacer, sin duda, que la gente, en cuanto pueda, va a viajar. Yo no tengo ninguna duda de eso. Sí, no tengo duda igual. Hay gente que nos dice, oye, gente de la tercera edad, oye, tengo mi presupuesto del año pasado para mi viaje y ahora este año también lo tengo. Ahora tengo 2 viajes que tengo que hacer. Y sin duda lo que platicamos, el tema de la seguridad, las certificaciones de Safe Travel, creo que de la WTTC, creo que fue algo bien importante donde muchas empresas, Travax, nosotros y Petra Operadora, seguimos los lineamientos que nos marcaban la WTTC para poder ser una empresa confiable. Creo que destinos turísticos, prestadores de servicio, operadores, agencias de viajes, navieras, todos creo que ese es el camino donde marca, creo que bien importante para todo ese, y sin duda el turismo para el desarrollo social es una parte fundamental de la economía de un país. Sí, yo quiero, digamos, seguir insistiendo porque nosotros mismos como universidad tenemos esta situación tan compleja de decir, pues las cosas van muy mal, o sea, soy un agorero de las cosas malas, ¿no? Llevo 12 meses dando malas noticias. También es Hoy una... les puedo decir que seguramente a partir del día de mañana vamos a empezar a tener un cambio porque eso es lo que me dice el mercado. Este dato que les puse de confianza del consumidor en México
es el mejor dato que les he podido dar ya a ustedes. El Del mejor. 26%, claro. O sea, son dos cosas, el dato per se, pero además el cambio de tendencia. Ya no va para abajo, ya no va acostado, exactamente, en vertical. Nosotros decimos, y perdón por la figura, pero se va a entender muy bien, hay luz al final del túnel, Sí, pero la luz es chiquita y el túnel es largo. claro. Sí, algo a diferencia del año pasado que no veíamos esa luz también, es un tema de la vacuna. Hoy hay países que ya están vacunando más rápido, otros países estamos vacunando más despacito, pero creo que eso es una gran señal que el año pasado no teníamos destinos abiertos, el consumo era producto nacional 100%, hoy tenemos destinos abiertos, en Europa tenemos todavía complicado todo el tema, pero creo que eso, la luz, como dice usted, doctor, es chiquita, pero ya hay una luz. Creo que esa es una parte bien importante donde marca el sector turístico la prioridad que somos de la economía de los países, no solo en México, yo creo que a nivel mundial el turismo es una economía muy importante que mueve la economía en nuestro país, lo comentaba, 9%, creo que es fundamental. Sí, antes de tomar más preguntas, me da mucho gusto si estoy recibiendo muchos mensajes pidiéndole a las publicaciones en el WhatsApp. Les animo, por favor, a que lo hagan. Y también, y eso sí no lo estoy recibiendo todavía, a que nos sigan en la cuenta de Twitter, @psicoturanahuac, por favor. Nos dará mucho gusto ahí mantenernos en contacto por esa vía. Te encargo, Arturo, que por favor lo puedas poner en el chat para que sigan la cuenta, que creo que es muy importante, porque como comenta el doctor, creo que vienen datos muy importantes y hoy unos datos más optimistas hacia dónde vamos el sector turístico, que lo comentaba, no es que lo diga el doctor, es que las estadísticas, lo que se está moviendo hoy en día es lo que está marcando todo el tema, ¿no, doctor? Sí, ciertamente. Ahora, siendo optimista, hay que ser cautelosos, ¿eh? Yo no descarto, hoy en la mañana tenía una entrevista con un periodista de Estados Unidos, no descarto que pronto tengamos esta tercera ola que tanto tememos, pues digo, es muy probable que sea así, ¿no? Entonces vamos con cautela, pero sí con la certeza de que hay luz al final del túnel, ¿no? Claro, y algo que también ayudó un poco al Producto Nacional, doctor, fue que no cerramos, ¿no? Que no se cerró el país y eso ayudó también de cierta manera un poco a mover el tema económico. Sin duda, pero además es muy curioso porque esa no fue una estrategia deliberada para turismo, ¿no? O sea, fuimos muy afortunados, o sea, por eso el mundo cayó, como dije al principio, 79%, y México, medido en llegadas de turistas, solo cayó 45%, solo, Sí, exacto. 45%, ¿no? Pero la diferencia es quién cerró y quién no cerró fronteras. Nosotros no cerramos fronteras por un tema más bien de cadenas productivas en el marco de la relación industrial comercial que tenemos con Estados Unidos. Esa es toda la diferencia. Claro. Cuando, por ejemplo, Canadá decidió cancelar los vuelos a playas, el golpe es brutal. Perdimos 1 millón de turistas canadienses entre enero y abril, 1 millón de turistas canadienses, porque ahí pues no se cerraron fronteras, pero sí se cerraron las fronteras porque no había aviones, ¿no? Con Claro. Estados Unidos hoy está cerrada la frontera terrestre, debe haber, digamos, un periodo, no sé, demasiado largo para que esto se mantenga. Habrá un anuncio, me parece que 26 de abril, de si se mantiene o cambia la señal. Pero es cierto, para efectos prácticos por la parte aérea, México está abierto a quien quiera venir y más bien son algunos países, algunos mercados de origen los que han puesto restricciones, Canadá, recientemente Argentina, Brasil, Chile. Claro. Oiga, doctor, va a haber el de la WTTC por primera vez, va a venir a México, va a ser en Cancún del 25 al 27. Creo que ahí se va a dictar mucho el tema de la política pública turística a nivel mundial. Se van a tocar temas muy interesantes. ¿Usted cómo ve ese congreso que va a tener por primera vez en México con la presidenta, la maestra Gloria Guevara? No sé usted cómo ve hacia dónde va ese congreso. Creo que va a ser muy importante para todo el mundo turístico, ¿no? Creo que son tres cosas las que hay que comentar. Me parece que es un gran evento. Me Uh-huh. parece que debemos felicitarnos porque Gloria esté al frente del Consejo, pero hay que ver que el Consejo es la parte privada del negocio. Aquí no se dicta la política pública, ¿no?
Aquí es, digamos, el punto de vista del sector privado puesto de manera muy bien sobre la mesa. Vamos a incidir en la política pública, pero ahí no se define la política pública. La semana pasada, el viernes, se reunió el Comité de Crisis de la Organización Mundial de Turismo, y ahí sí tendríamos la parte pública. Y este comité genera 4 recomendaciones para la reactivación. Primero, y esto lo comentaba yo, el tema de la confianza. Tenemos que reactivar la confianza. Segundo, hay que cuidar el viaje en todas las etapas, ¿no? Y ahí tienen un papel muy importante los agentes de viajes. Tercero, hay que reactivar la parte internacional, que ya hablamos. Y cuarto, y ojalá nos hagan caso en México, hay que ayudar a las empresas y hay que ayudar al empleo turístico. Excelente, muchas gracias, doctor. Y también creo que una señal muy importante. Roberto se metió. Hoy es un poquito cortado, Roberto. Viciados. ¿No? Creo que también una señal importante ahorita con el tema Europa es que sigue en pie el Fitur para el mes de mayo, doctor. Sí, yo creo que es, digamos, testimonial, ¿no? Yo sigo muy de cerca el tema de España. España se está preparando para el verano, ¿no? O sea, todo está perdido y la apuesta es verano. Han tenido algunos problemas con la vacunación. Hoy se anunciaba, digamos, un incremento en la plataforma de vacunas Pfizer, porque ayer AstraZeneca, digamos, en Dinamarca se suspendió AstraZeneca ya indefinidamente. Estas malas noticias de la Johnson de Estados Unidos, pues, digamos, estamos con esta medida. Creo que Fitur no va a ser el Fitur de toda la vida, pero es, digamos, las señales que necesita la industria, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el Reino Unido va muy, muy, muy bien y muy probablemente permitan que sus viajeros vayan a España en verano, seguramente, pero manteniendo pruebas, ¿no? Roberto, problemas de conexión. Acá estoy. Me ha encantado toda tu charla. Claramente los números, cómo hablaste de los destinos los destinos turísticos, cómo tienen mejor calidad de vida. Toda esta línea del tiempo que sacas es sumamente interesante. Y una de las cosas que ya también Pepus te hizo pregunta, hablar con Gloria Guevara. A mí algo que me dio mucho gusto es que, Puerto, en verano todo está abierto. Que yo tengo muy claro y creo que el banderazo que se va a dar este 26 y 27 de abril en el WTTC en Cancún va a ser ese, ¿no? Que ya vamos con un destino, con un mundo recuperado, que se van a abrir más destinos y van a venir buenas noticias. Hablabas de Inglaterra, Grecia ya también avisó que ellos en mayo sí o sí. Entonces, creo que vamos por buen camino, y como decías, ya mañana van a haber buenas noticias. Yo creo que ya empiezan a haber muy buenas noticias en todo este aspecto. Yo digo, digamos, como bottom line, optimismo con cautela. Claro. Gracias, doctor. Doctor, aquí hay una pregunta que me dice Gustavo Bolio. ¿Cómo afecta la falta de una línea aérea como Interjet el día de hoy en la industria, aquí en nuestro país? Digamos, en el corto plazo no afecta porque el mercado está contraído, no ha habido diferencia y, digamos, los espacios que dejó pues han sido tomados particularmente por Volaris y por Viva Aerobús, ¿no? Volaris yo creo que especialmente está tomando una posición muy importante, han hecho un gran trabajo y Aeroméxico, digamos, tiene problemas serios. Me gusta mucho la línea, pero han tenido que tomar muchas estrategias de recorte de flota, de renegociación de pasivos para poder salir adelante. No ayuda a perder una línea, no ayuda a ver capacidades contenidas, pero en este momento si la tuviéramos con el número de aviones, no habría diferencia, ¿eh? No habría diferencia. Me preocuparía, digamos, si las cosas van por buen camino hacia el verano, pues por verlo. Hay que recordar que en el mundo y en Latinoamérica, el porcentaje, digamos, velocidad de crucero de ocupación
de las cabinas es de 82%. En este momento estamos como 10 puntos abajo en promedio. Entonces hay una capacidad ociosa que puede, por lo pronto, sustituir esto. Creo que donde puede jugar es en la medida en que vaya más rápido la recuperación. Ahí sí nos podemos quedar un poco cortos. Ok. Aquí una pregunta de P. Flores. Dice, con protocolos rigurosos y escandalosos, ¿se podrá reactivar el turismo? ¿La infraestructura ahí está? Lo que yo creo es que no, por completo, que serán aperturas parciales como las que hemos visto. Hasta que no se declare el fin de la pandemia otra vez, no le daremos la vuelta a esto, porque acuérdense la gráfica que les puse, ¿eh? Casi 1 millón de contagios nuevos cada 2 días. Es brutal esto. Entonces, y brincan un lado, cambian el otro. Hay quien ya va en la 4ª ola, ¿no? Nosotros que estamos hacia la 3ª. No me parece que sea tan fácil. Yo creo que es más, dado el nivel ya de afectación, es mejor ser prudente y la verdadera gran apuesta. A ver, vamos a ver qué otra pregunta aquí tenemos. Vamos a ver. Creo que perdimos al maestro, ¿cierto? No hay. Doctor, ¿está Sí, ahí? escucho Sí, bien, ¿verdad? ¿eh? Ah, perfecto. Sí, escucho bien, escucho bien. Vamos a ver aquí. Muy interesante presentación. Gracias por darnos a conocer estos buenos datos que nos alinean a seguir adelante, ¿no? Aquí nos pregunta, dos preguntas. Nosotros decimos lo que vemos, ¿eh? Y a lo Claro. mejor si la presentación hubiera sido la semana pasada, me hubieran escuchado un poquito más pesimista, pero hoy me siento más optimista. Muchas gracias, doctor. Y esta presentación la pueden seguir ahí en la página, pueden ver todos estos datos que nos presenta el doctor ahí en Psicotour, en la cuenta de Twitter o en la misma página, ¿no, doctor? www.psicotour.com. Ahí está abajo. Ah, bueno, sí, es que lo estoy viendo. Sí, es con que pongan en su buscador, en su Google, Psicotour Y ahí viene toda la información y ya tienen el teléfono también del doctor ahí para cualquier duda que puedan tener. Doctor, pues le quiero agradecer, de verdad fue una presentación, creo que me da muchísimo gusto escucharlo optimista, creo que podemos pasarla, Roberto dice mucho eso, la podemos pasar bien o mal, pero creo que con ese optimismo que nos está transmitiendo el día de hoy a todos nuestros amigos agentes de viajes en este webinar, creo que nos da a nosotros esa luz del final del túnel, chiquita, túnel grande, pero creo que las estadísticas, los números que usted nos presenta el día de hoy, creo que va para arriba. Creo que eso es algo fundamental, importante. Creo que el año pasado teníamos una incertidumbre bien importante, lo dijo en las actividades, que era bien importante el tema de la crisis del año pasado. Hoy creo que esa luz del final del túnel nos ayuda a estar optimistas, a seguir trabajando, y creo que el tema de la vacunación para mí también es algo bien interesante, ver países que están aperturando, que están abiertos para el tema del turismo, y lo comentaba muy bien, el tema del verano, creo que hacia allá vamos todos con tener los destinos abiertos, que va a ser algo muy importante para la reactivación económica, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Pepus, muchas gracias, Roberto, muchas gracias a quienes estuvieron atentos a la presentación. Me siento muy halagado porque hay muchas llamadas, solicitudes de las publicaciones. Gracias y quedo a sus órdenes. Esperemos que nos pueda acompañar pronto también, doctor, para ir actualizando las estadísticas, lo que está pasando a lo mejor después de lo que pase en la WTTC en Cancún. Creo que algo va a ser bien interesante, ver cómo se mueve todo después de eso y que nos pueda acompañar para el mes de junio. Me encantaría que nos pudiera acompañar nuevamente. Sí, por supuesto. Digamos, concluyo diciendo optimismo con cautela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos nuestros amigos, agentes de viajes que nos acompañaron. Una semana más terminamos nuestros webinars de Petra Operadora. Invitarlos el próximo martes. El martes a las 10 de la mañana vamos a platicar de un destino abierto que tenemos con nuestros amigos de Travax, que va a ser Dubái espectacular.
Entonces, los esperamos en este webinar con Travax y de igual forma tenemos nuestros martes de México, donde vamos a tener un estado uno de los estados favoritos de un servidor, que es el estado de Guanajuato. Entonces, no se pierdan nuestros webinars del día martes. Nuevamente, gracias por estar una semana más con nosotros. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias por su presencia y por esta gran presentación que nos hizo el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, profesor. Gracias.